Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El trabajo de un ingeniero es construir estructuras que puedan resistir las fuerzas de la naturaleza. El 27 de agosto de 1907, muy por encima del río San Lorenzo de Canadá, un equipo de 86 trabajadores construía el puente de Quebec. La construcción había estado en marcha durante 4 años, pero esa fatídica tarde, una gran parte del puente se derrumbó. El desastre duró menos de 20 segundos, y 75 trabajadores perdieron la vida. Lamentablemente, la ingeniería estructural suele aparecer en las noticias solo cuando ocurre algo así, cuando un ingeniero jefe comete un error de cálculo y se produce un desastre. Sin embargo, abundan los triunfos de la ingeniería estructural. Cada edificio intacto es un testimonio de la profunda comprensión que los ingenieros tienen de las fuerzas de la naturaleza, y del estrés que esas fuerzas ejercen sobre las estructuras artificiales. En términos generales, hay 2 tipos de fuerza que ejercen presión sobre las estructuras: compresión y tensión. Cuando se coloca un peso sobre un objeto, la fuerza fluye hacia abajo desde el peso, comprimiendo el objeto. Por ejemplo, cuando te pones de pie, tus piernas se comprimen y soportan la fuerza ejercida por el peso corporal. Por el contrario, cuando se cuelga un peso de un objeto, la fuerza fluye hacia abajo y se aleja del objeto, lo que lo pone en tensión. Por ejemplo, si cogieras una bola de boliche, tu brazo estaría en tensión. Si no pudiéramos canalizar estas fuerzas, seríamos incapaces de construir nada. Así que, desde el principio, diseñamos sistemas diseñados para hacer precisamente eso. Nuestros ancestros antiguos ciertamente sabían cómo canalizar la compresión, aunque solo fuera de forma intuitiva. Por lo que sabemos, sus primeras estructuras fueron chozas de barro de un solo piso, que utilizaban el sistema de carga. El peso del edificio se canalizaba hacia abajo a través de sus gruesos muros de barro, comprimiéndolos. En algún momento, nuestros antepasados también aprendieron sobre la tensión. Una vez que tuvieron acceso a los árboles adecuados, comenzaron a construir casas amarrando troncos. Luego sellaban la estructura contra los elementos cubriéndola con pieles de animales o plantas tejidas. A diferencia de las cabañas de barro, estas estructuras utilizaban el sistema de armazones. El peso de la estructura se canalizaba a través de los troncos, que, al empujarse unos contra otros, estaban en tensión. La compresión y la tensión, y los 2 sistemas que ideamos para canalizarlas, han sido parte integral de la construcción desde que se erigieron los primeros edificios. Y no son menos importantes hoy en día. La historia de los excrementos humanos contiene la historia de la civilización. La forma en que una cultura maneja los desechos humanos es un indicador bastante bueno de cuán avanzada está esa cultura. Japón es un buen ejemplo. En la Edad Media, los agricultores japoneses tenían escasez de fertilizantes. No había mucho ganado en la isla, pero la población humana estaba aumentando y necesitaba alimentos. Así que, para fertilizar sus cultivos, los agricultores empezaron a utilizar heces humanas o, como se le llamaba, tierra nocturna. Y, muy pronto, hubo un mercado en auge para esas cosas. De hecho, vender popo llegó a ser tan lucrativo que se aprobaron leyes que convertían a los propietarios en propietarios legales de las heces de sus inquilinos. La orina, para bien o para mal, seguía siendo propiedad de su productor. A mediados del siglo XVIII, se habían otorgado derechos de monopolio a gremios y asociaciones cuyo único propósito era fijar precios justos para las heces. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por garantizar la equidad, el costo siguió siendo excesivamente alto, y muchos agricultores corrían el riesgo de ser encarcelados por robar excrementos. A pesar de sus defectos, este sistema tuvo éxito hasta el siglo XX, momento en el que el auge demográfico provocó algunos problemas desagradables. En 2/3 de las ciudades japonesas, los sistemas de alcantarillado eran absolutamente inadecuados. Londres es otra ciudad que ha tenido que lidiar con más basura de la que le corresponde, literalmente. Durante la mayor parte de la historia de Londres, todos los desechos humanos, heces, orina, cadáveres, lo que sea, simplemente se arrojaron al Támesis o a uno de los ríos más pequeños que desembocan en él.
Como era de esperar, esto provocó oleadas de desagrado, incluidos brotes generalizados de cólera. Con el tiempo, las cosas se pusieron tan feas que el Parlamento se vio obligado a tomar medidas. En 1858, Londres vivió un verano extremadamente caluroso. Sus pozos negros, todos ellos de 200,000, así como el completamente contaminado Támesis, empezaron a cocinarse. Pronto, un hedor pútrido se apoderó de toda la ciudad. El Gran Hedor, como se le conoció, llevó a la Cámara de los Comunes a actuar sobre la base de lo que se había propuesto desde hacía mucho tiempo, el desarrollo de un sistema de alcantarillado. Joseph Bazalgette, el hombre encargado de diseñarlo, ideó una red de túneles que pasarían por debajo del Támesis y sus afluentes y llevarían los residuos de la ciudad al mar, lejos de la población. Afortunadamente, Bazalgette anticipó el crecimiento de esa población, y también razonó que nadie querría construir un nuevo sistema en el futuro. Así que construyó alcantarillas que podían gestionar los residuos de aproximadamente 4 millones de personas, el doble de las que vivían entonces en la ciudad. En 1875, se completaron las alcantarillas de Londres, 100 kilómetros de túnel. La vida de las personas que viven allí ha sido mucho mejor desde entonces. Un puñado de mujeres pioneras han luchado contra la desigualdad de género en el campo de la ingeniería. Es difícil ser mujer en una industria dominada por hombres. Ser mujer e intentar mantener una conversación seria con los trabajadores de la construcción que tienen la costumbre de colgar fotos de mujeres desnudas en la pared es, cuando menos, difícil. Por eso es importante que las aspirantes a ingenieras se inspiren en el pasado. Tomemos como ejemplo a Emily Warren Roebling, quien, aunque nunca se formó formalmente, completó la construcción del puente de Brooklyn, en Nueva York. A Emily siempre le gustó la ingeniería. Así que no fue ninguna sorpresa cuando se casó con Washington Roebling, quien había decidido seguir los pasos de su padre, el famoso ingeniero John Augustus Roebling. Cuando Washington fue a Europa para estudiar técnicas de construcción, Emily también fue y lo ayudó en su investigación. En 1865, el año en que Emily y Washington se casaron, se contrató a John Augustus Roebling para diseñar y construir un puente entre Nueva York y Brooklyn. Lamentablemente, apenas unas semanas después del inicio de la construcción, John Augustus contrajo tétanos y murió. Así que Washington, el sucesor obvio, asumió el papel de ingeniero jefe. Pero otra tragedia estaba a la vuelta de la esquina. Washington, que había pasado mucho tiempo en las cámaras presurizadas y herméticas utilizadas para trabajar en los cimientos del puente, tomó las curvas y tuvo que abandonar el sitio de construcción. Por suerte, Emily estaba lista para ponerse manos a la obra. Primero escribió todas las instrucciones de su esposo y luego, preocupada de que no se recuperara, comenzó a gestionar su correspondencia y a estudiar matemáticas avanzadas y principios complejos de ingeniería. Muy pronto, Emily asumió todos los roles de Washington. Trabajó in situ y se comunicó directamente con los trabajadores. Sin embargo, a pesar de su firme dirección, la construcción tuvo problemas y casi se encontró un nuevo ingeniero jefe para reemplazar a Washington. Sin embargo, al final, la ciudad permitió a Washington completar el proyecto por poder, y su representante, Emily, estaba allí, de pie junto al presidente Chester A. Arthur, cuando el puente se abrió al público en 1883. La ingeniería estructural tiene un futuro brillante. Ahora sabe mucho sobre la historia de la ingeniería. Pero, ¿qué pasa con su futuro? Bueno, a medida que siguen surgiendo nuevas tecnologías, parece que cada vez es más brillante. He aquí una muestra de algunas técnicas de construcción modernas, y más baratas que podrían empezar a reemplazar las costosas y anticuadas. Cuesta mucho construir los moldes de madera contrachapada para estructuras de hormigón. De hecho, el MOO suele consumir más del presupuesto del edificio que el propio edificio y, por lo general, se desecha después. Una alternativa a este método derrochador y exorbitante es utilizar moldes de plástico.
A diferencia de los moldes inflexibles de madera contrachapada, los moldes de plástico son flexibles, relativamente baratos y fáciles de transportar. Y dado que el plástico y el hormigón no se adhieren, los moldes de plástico podrían incluso reutilizarse. Aunque esta idea se inventó en la década de 1950, solo recientemente ha empezado a ganar terreno. Luego está la impresión 3D, que ya está abriendo nuevas perspectivas de ingeniería. Gracias a la impresión 3D, los componentes pueden producirse a precios mucho más bajos y fabricarse con materiales reciclados. Realmente parece el camino del futuro. Por ejemplo, en 2016, se completó un puente peatonal totalmente impreso en 3D en Madrid. Otra nueva tecnología también ayudó a construir este puente, los robots. En este caso, ayudaron a analizar cuánto peso podía soportar el puente. Sin embargo, los robots también se están empezando a utilizar en procesos de construcción más mundanos, como colocar ladrillos y verter hormigón. Por último, los avances en biomímesis nos están ayudando a utilizar la ingeniosa bioingeniería de la naturaleza en beneficio de nuestros propios edificios. Basta con visitar la sala de exposiciones Landesgartenschau de Stuttgart, que sigue el modelo del esqueleto de un erizo de mar. Al igual que el erizo, la estructura es abovedada y está formada por placas ajustadas que, en el caso de la estructura, están hechas de láminas de madera contrachapada. La estructura resultante es a la vez fuerte y ligera. O tomemos como ejemplo a Phil Purnell, profesor de la Universidad de Leeds. Está trabajando en diseños de robots que, al igual que los glóbulos blancos del cuerpo humano, analizarán las debilidades de la infraestructura, por ejemplo, a lo largo de las carreteras, y en las tuberías de los servicios públicos, para poder realizar las reparaciones necesarias. Es imposible predecir el futuro de la ingeniería, pero una cosa es cierta, si continuamos innovando, la principal limitación de las estructuras del futuro será nuestra imaginación y nuestras ambiciones. Los edificios modernos emplean muchos de los mismos componentes que en los primeros días de la construcción. Muchos ingenieros fueron picados por primera vez por el bicho de la construcción cuando eran niños, y muchos de ellos experimentaron las maravillas de la construcción mientras jugaban con su primer set de Lego. Y, en realidad, los edificios modernos no son tan diferentes de las construcciones de Lego, cada uno está compuesto por una variedad de componentes más pequeños. Tome prácticamente cualquier estructura y verá que su marco está hecho de una red de vigas, tirantes, columnas y cerchas. Las columnas son pilares verticales y, por lo general, se utilizan para canalizar la compresión. Los antiguos griegos y romanos perfeccionaron el uso de las columnas, convirtiendo estas secciones verticales del marco de una estructura en una forma de arte. Especialmente impresionantes son las columnas del Partenón, en Atenas, y las del Foro Romano, en Roma. Las vigas son soportes horizontales largos y sólidos, generalmente de madera, acero u hormigón armado. Son lo que normalmente se usa para formar los esqueletos de pisos y techos. Cuando se colocan sobre ellas o cuando se coloca material para techos sobre ellas, canalizan el peso hacia las columnas sobre las que descansan. Las secciones de un marco que no son ni horizontales ni verticales se denominan tirantes o puntales. Si un espacio es demasiado grande para que las vigas puedan cruzarse sin ayuda, se pueden emplear cerchas para brindar mayor estabilidad. Las cerchas son estructuras de soporte triangulares compuestas por columnas, vigas y puntales. Son más prácticas que las vigas, ya que los componentes son fácilmente transportables y pueden montarse in situ, y su forma triangular es intrínsecamente estable. Las cerchas se utilizan a menudo en la construcción de puentes. Para ver un ejemplo famoso, eche un vistazo al puente Golden Gate. A lo largo de su longitud, se puede ver un patrón triangular. Se trata de cerchas en funcionamiento. Los marcos de la mayoría de las estructuras no emplean más que estos 4 componentes básicos. Sin embargo, algunos edificios son tan grandes que requieren algo extra, un núcleo. Puedes pensar en un núcleo como la columna vertebral de un edificio. Los núcleos suelen estar hechos de acero u hormigón y ayudan a canalizar las fuerzas externas. Si los vientos fuertes, o cualquier otra fuerza, ponen el edificio bajo tensión,
el núcleo ubicado en el centro lo absorbe, lo canaliza hacia abajo y apenas se flexiona, lo que hace que el edificio sea casi imposible de derribar. Otros edificios modernos adoptan un enfoque diferente. En lugar de un núcleo interno, utilizan un marco externo. Estos se denominan diagramas o marcos arriostrados externos. Dos ejemplos famosos son de Gherkin, en Londres, y el Centro Pompidou de París. Los ingenieros estructurales tienen que tener en cuenta el viento y los terremotos, entre otras fuerzas de la naturaleza. La gravedad no es una fuerza que deba tomarse a la ligera, pero al menos es predecible, lo cual es más de lo que se puede decir sobre algunas de las otras fuerzas naturales con las que tienen que lidiar los ingenieros. El viento plantea un problema especialmente delicado. En el caso de estructuras de tamaño modesto, el viento no suele ser un problema importante. Un ingeniero simplemente tiene que medir la velocidad normal del viento en el sitio de construcción y tener en cuenta algunas otras cosas: qué tan lejos está el sitio del océano, qué tan alto está sobre el nivel del mar y cómo es el terreno circundante. Con esto, puede calcular con precisión la intensidad de la fuerza del viento. Las complicaciones aumentan exponencialmente en el caso de los rascacielos. En lugar de cálculos abstractos, el ingeniero debe construir un modelo a escala del rascacielos, así como del terreno circundante, y luego probarlo en un túnel de viento. Los rascacielos se encuentran entre los edificios que requieren un núcleo, pero, en algunos casos, un núcleo no es suficiente para evitar que se balanceen con el viento. Por eso, algunos edificios de gran tamaño utilizan un amortiguador de masa ajustado. Un amortiguador de masa sintonizado es un péndulo gigantesco ubicado en el centro de un edificio. Cuando sopla el viento, el péndulo coincide con la frecuencia de resonancia del edificio, se balancea en la dirección opuesta a la oscilación del edificio y anula la fuerza del viento. La Taipei 101, una torre de 500 metros en Taiwán, tiene un amortiguador enorme, se encuentra entre los pisos 87 y 92, pesa 660 toneladas y ya ha salvado la torre al menos una vez. En 2015, cuando el tifón Soudelor azotó Taiwán, el Taipei 101 se mantuvo en posición vertical, aunque su amortiguador registró un movimiento de 1 metro. Pero el viento no es lo único a lo que deben enfrentarse los ingenieros, también tienen que pensar en los terremotos, que pueden contrarrestarse con otros tipos de amortiguadores. Para construir en una región propensa a los terremotos, un ingeniero debe investigar un poco. Tiene que estudiar las frecuencias de los terremotos del pasado, y asegurarse de que el edificio en el que está trabajando no tenga una frecuencia natural similar, que se mide determinando cuántas veces por segundo vibra un objeto cuando se le molesta. O bien, se pueden montar las columnas de la estructura sobre cojinetes, grandes almohadillas de goma que absorben una gran cantidad de vibraciones y, por lo tanto, alivian la fuerza de los temblores que puedan producirse. Otro método más consiste en colocar amortiguadores entre las columnas, vigas y tirantes de una estructura. Por ejemplo, la Torre Mayor, una enorme torre en la Ciudad de México, es casi a prueba de terremotos gracias a una red de amortiguadores hidráulicos, 96 en total, dispuestos en forma de X en todo el marco del edificio. En una ocasión, un terremoto de magnitud 7,6 sacudió la ciudad. La Torre Mayor no solo resistió intacta, sino que la gente que estaba dentro no tenía ni idea de que había habido un terremoto. Los desastres tienen mucho que enseñarnos sobre las mejores prácticas de construcción. En 1968, en Canning Town, Londres, Ivy Hodge mató a 4 personas al intentar preparar una taza de té. Hodge vivía en un edificio de gran altura hecho de bloques de hormigón prefabricados, que se mantenían unidos únicamente por fricción y una pequeña cantidad de hormigón. Desafortunadamente, ese día de 1968, una caldera defectuosa estaba filtrando gas en el apartamento de Hodge, por lo que cuando fue a encender la estufa, hubo una pequeña explosión. Aunque ni siquiera le rompió los tímpanos a Hodge, la explosión derribó la pared de su cocina, que había estado sosteniendo los paneles del apartamento de arriba. Estos paneles se derrumbaron rápidamente, precipitando el derrumbe de los paneles del piso de abajo, y del piso de abajo, y así sucesivamente hasta que una esquina del rascacielos quedó en ruinas y 4 personas murieron en sus camas.
Esta tragedia enseñó a los ingenieros algunas lecciones cruciales. De hecho, si la historia no estuviera llena de innumerables derrumbes, los ingenieros modernos no serían ni la mitad de buenos en la construcción de estructuras tan resilientes hoy en día. Para empezar, todos los ingenieros que se precian saben que los componentes de una estructura deben estar firmemente unidos unos a otros, y que es de suma importancia evitar el efecto desproporcionado, que se produce cuando un edificio tiene un único punto de fallo. De hecho, uno de los derrumbes más famosos de la historia moderna, la caída de las Torres Gemelas del World Trade Center, fue el resultado de fallas de ingeniería. Erigidas en 1973, cada una de las Torres Gemelas tenía un núcleo robusto, hecho de acero, así como un marco externo que había sido especialmente diseñado para resistir una colisión aérea. Sin embargo, los aviones de 1973 no podían contener tanto combustible como los de 2001, y las explosiones que se produjeron cuando los aviones chocaron contra las torres fueron mayores de lo que los ingenieros originales habían imaginado. De hecho, fueron tan grandes que la pintura protectora que cubría las columnas y vigas de acero de la estructura resultó dañada, junto con los paneles de yeso que aislaban el núcleo contra el fuego. El fuego se extendió rápidamente y el calor se hizo extremo. Pronto, llegó a estar cerca de los 1000 grados Celsius y las columnas desprotegidas empezaron a fallar, lo que provocó que los pisos superiores se derrumbaran sobre los inferiores. Desde esta catástrofe, los ingenieros han empezado a diseñar torres con núcleos de hormigón estables. Esto proporciona estabilidad y, al mismo tiempo, brinda a las personas una ruta de escape en caso de desastre. Los materiales de la ingeniería estructural moderna tienen una larga historia. Seguro que has visto un edificio de ladrillos. Puede que incluso vivas en uno. Pero ¿sabías que los ladrillos existen desde hace más de 11,000 años? En el 9000 a.C. Los habitantes neolíticos de Jericó utilizaron ampliamente los ladrillos. Después de moldear trozos de arcilla para convertirlos en ladrillos rugosos, los dejaban secar al sol, después de lo cual los utilizaban para construir sus hogares en forma de colmena. Este fue el método hasta aproximadamente el 2900 a.C., cuando la gente del Valle del Indo comenzó a utilizar hornos para cocer y endurecer sus ladrillos. Pero los maestros de la fabricación de ladrillos del mundo antiguo eran los romanos. Conocían el tipo perfecto de arcilla, y sabían exactamente durante cuánto tiempo debía secarse un ladrillo. Y utilizaban ladrillos para todo, especialmente para los arcos. Los arcos son ideales para soportar cargas pesadas mediante el uso de compresión, y los ladrillos demostraron ser perfectos para la construcción de arcos. Lamentablemente, el arte de hacer ladrillos que los romanos habían perfeccionado se perdió cuando el Imperio Romano cayó en 476 CE. Pasarían 600 años antes de que estos excelentes ladrillos, o arcos de ladrillo tan hermosos, se volvieran a ver en Occidente. Pero no todo gira en torno al ladrillo, de hecho, los ladrillos no son nada sin el mortero. En el antiguo Egipto, se usaba yeso para unir los ladrillos, sin embargo, dado que el yeso se disuelve en agua con el tiempo, demostró ser un adhesivo insuficiente. Obligados a buscar una alternativa, los egipcios idearon una mezcla de morteros de cal que se hizo más fuerte a medida que se secaba y podía durar mucho tiempo. En la antigua China, también se estaban produciendo innovaciones en morteros. Por ejemplo, pusieron arroz pegajoso en el mortero utilizado en la Gran Muralla, lo que le dio más flexibilidad, algo que el mortero necesita para no agrietarse en condiciones climáticas extremas. El metal también tiene una larga historia, pero no se convirtió en un material de construcción viable hasta hace relativamente poco tiempo. Aunque la edad del hierro comenzó hace más de 200 años, no fue hasta el siglo XIX, cuando se hizo posible producir acero en masa, que los edificios comenzaron a incorporar metal de forma regular. En 1856, un hombre llamado Henry Bessemer descubrió un método práctico para eliminar todas las impurezas del hierro. Tomó un horno y canalizó una corriente de aire caliente a través de él,
creando así una reacción exotérmica y temperaturas lo suficientemente altas como para incinerar las impurezas que no podían eliminarse en un horno de carbón. Después de este proceso, fue bastante fácil añadir una medida precisa de carbono al metal, lo que le dio una resistencia adicional y, listo, la era del acero había comenzado. Cuando Bessemer murió en 1898, se habían producido más de 12 millones de toneladas de acero en todo el mundo. El concreto no es tan aburrido como podría pensar. A primera vista, el hormigón puede no parecer una sustancia particularmente interesante. Pero, sin él, algunas de las estructuras más impresionantes del mundo, desde el enorme Panteón de Roma, de 2.000 años de antigüedad, hasta los imponentes rascacielos de hoy en día, nunca se habrían construido. El hormigón es un todo complejo creado a partir de piezas simples. Esta es la receta básica. Toma un poco de piedra caliza y arcilla. Mezcle bien. Calienta la mezcla a 1450 grados Celsius, hasta que se funda en grumos. Toma estos grumos y muélelos hasta convertirlos en polvo. Este polvo es cemento. Cuando añadas agua al cemento, obtendrás una sustancia que, una vez seca, es extremadamente fuerte. Si tienes poco cemento, puedes añadir un poco de arena o grava, lo que aumentará el volumen de la mezcla sin socavar su robustez. Y ahí lo tienes, concreto. Esta sencilla sustancia tiene algunas cualidades notables, y es perfecta para grandes proyectos de construcción. Para empezar, gracias a su composición molecular, el hormigón puede resistir una increíble cantidad de compresión, hasta 16 veces más que el ladrillo. Las estructuras de hormigón también se pueden moldear como una sola pieza, de modo que no haya puntos débiles. Mientras que las estructuras de ladrillo siempre serán más débiles cuando el mortero las mantenga unidas, las estructuras de hormigón tienen la ventaja de ser estructuralmente sólidas de manera uniforme. Pero, a pesar de estas ventajas, hay una desventaja en concreto: es mala para resistir la tensión. Este fue un problema hasta la década de 1860, cuando un jardinero francés llamado Joseph Monnier encontró una solución. Las vasijas de barro de Monnier tenían una tendencia irritante, a menudo se rompían. Monnier comenzó a hacer macetas de hormigón, pero descubrió que éstas hacían exactamente lo mismo. Así que se puso creativo. Tomó un alambre de metal e hizo una especie de celosía. Con esto, reforzó sus ollas de hormigón, y el resultado fue revolucionario. La capacidad del hormigón para resistir la compresión y del alambre para resistir la tensión, se sumaron a un material extraordinariamente fuerte. En 1867, Monnier exhibió su innovación en la Expo de París, y hasta el día de hoy, el hormigón armado sigue siendo uno de los materiales de construcción más versátiles y resistentes que existen. Las estructuras modernas llegan hasta el cielo. Los rascacielos son simbólicos por naturaleza. Son emblemáticas de algunas de las mayores cualidades de la humanidad, nuestra ambición, por ejemplo, y nuestra inagotable capacidad de innovación. Pero solo en los últimos tiempos hemos empezado a construir edificios tan altos como nuestras expectativas. Durante casi 4.000 años, la estructura más alta del mundo fue la Gran Pirámide de Giza, completada en el 2560 a.C., que, con 146 metros de altura, era bastante corta para los estándares actuales. Luego, a partir del siglo XIV, una serie de catedrales intercambiaron la distinción de edificio más alto, y una catedral la perdió en favor de otra cada vez que su aguja se rompía cuando hacía mal tiempo. El primer rascacielos, el Home Insurance Building de Chicago, no se construyó hasta 1884. Desde entonces, nuestra capacidad para construir estructuras enormes ha aumentado considerablemente. La Torre Eiffel, que se completó en 1889, tiene una impresionante altura de 300 metros, aunque queda eclipsada por el edificio más alto de la actualidad, el Burj Khalifa de Dubái, que se eleva a unos asombrosos 828 metros. Sin embargo, esa altura no sería posible sin los ascensores, en particular, el elevador de seguridad.
Aunque los ascensores existen desde hace milenios, se usaban para llevar a los gladiadores romanos a la arena del Coliseo, por ejemplo. No eran muy seguras hasta hace relativamente poco. Una cuerda rota podría causar lesiones graves o la muerte. Este problema lo solucionó un hombre llamado Elisha Otis, a quien una vez se le encomendó la tarea de vaciar un almacén de Nueva York. Harto de mover objetos manualmente de un piso a otro del almacén, a Otis se le ocurrió una forma de hacerlo mecánicamente. Fijó un resorte de vagón, que queda plano cuando se comprime y se arquea cuando se suelta, a un marco con bisagras que corría a lo largo de un riel guía con muescas. Mientras el cable del que depende el elevador permanezca intacto, la tensión comprime el resorte. Sin embargo, si el cable se rompe, el resorte se arquea, lo que obliga al bastidor a bloquearse en las muescas, y al elevador a detenerse. En 1853, en la Feria Mundial de Nueva York, Otis mostró su invento y, menos de 5 años después, se instaló el primer elevador de seguridad a vapor. Estos ascensores permitían a las personas llegar a pisos cada vez más altos. Hoy en día, aproximadamente 7.000 millones de personas utilizan los ascensores cada 72 horas. El destino de una estructura puede determinarse por el suelo sobre el que se asienta. Antes de trazar cualquier plano o plano, un ingeniero tiene que saber casi todo sobre el terreno en el que construirá. Si no lo hace, puede haber graves consecuencias a largo plazo. Tomemos a la Ciudad de México, por ejemplo, cuyo centro histórico se ha hundido unos 10 metros en el transcurso de los últimos 150 años. El terreno ha sido problemático durante cientos de años. De hecho, solía ser un lago llamado Lago de Texcoco. En 1325, los aztecas construyeron una ciudad en una isla de este lago, y la llamaron Tenochtitlan. Para llegar a Tenochtitlan, había que caminar por una de las muchas calzadas de arcilla y tierra, que estaban apoyadas por pilas de madera y conectaban la ciudad con el continente. Estas calzadas estaban tan bien construidas que todavía funcionan como las principales carreteras de la Ciudad de México. En el siglo XVI, los conquistadores españoles destruyeron la ciudad azteca, y construyeron una ciudad propia sobre los cimientos de los enormes templos aztecas. En el proceso, talaron todos los árboles de los alrededores, lo que provocó erosión e inundaciones frecuentes. Cuando los españoles decidieron expandir la ciudad, causaron más problemas al llenar el lago con tierra, lo que elevó el nivel freático, el nivel en el que el agua fluye bajo tierra. El problema era que, siempre que llovía, había inundaciones masivas. Este problema no se resolvió hasta el siglo XX, cuando se construyeron una serie de vías fluviales subterráneas para transportar el exceso de agua. Durante todo este tiempo, la ciudad siguió hundiéndose. La Catedral Metropolitana es un buen ejemplo del problema general. Los diseñadores de la catedral sabían perfectamente que una estructura tan grande pronto comenzaría a hundirse en el suelo empapado de la Ciudad de México. Así, en 1573, cuando comenzó la construcción, primero construyeron una plataforma gigantesca conocida como base de balsa para sostener la catedral. Pero este plan tenía un defecto. El suelo sobre el que se estaba construyendo no era uniformemente compacto, por lo que, en 1910, la Catedral Metropolitana tenía una inclinación pronunciada. Una esquina estaba unos 2,4 metros por encima de la otra. Para corregir esta preocupante inclinación, el Dr. Efraín Obando Shelley construyó un modelo de la torre, con muestras reales de tierra extraídas de la parte inferior de la catedral, simulando así el grado en que las distintas secciones de suelo se habían comprimido a lo largo de la historia de la catedral. Equipados con estos datos, Obando Shelley y su equipo perforaron 32 pozos de acceso. Estos pozos contenían un total de 1.500 orificios de extracción, cada uno de entre 6 y 22 metros de largo. A través de estos agujeros, extrajeron 220 metros cúbicos de tierra. Esto corrigió en gran medida la inclinación, y debería garantizar un hundimiento menos irregular en el futuro. La construcción innovadora puede ayudar a suministrar agua a las regiones secas. Las civilizaciones, como los árboles, tienden a aparecer donde quiera que haya agua.
Pero incluso si no hay agua a la vista, los ingenieros estructurales tienen formas de encontrarla. De hecho, los ingenieros creativos han estado rastreando fuentes de agua durante miles de años. En el centro de Irán, hay una meseta grande y árida rodeada de desierto. Cuando esta región formaba parte de la antigua Persia, las fuentes de agua limpia escaseaban. Esto obligó a los persas a encontrar una solución, y el resultado fue una ingeniosa construcción llamada cariz. Construir un cariz es un poco un proceso. Primero, cavas un hoyo en la ladera de una colina. Si no encuentras tierra húmeda, es hora de buscar una nueva colina y empezar a cavar de nuevo. Una vez que encuentres humedad, pasas al segundo paso, que consiste en dejar un balde en la parte húmeda del agujero durante unos días. Si el balde comienza a acumular agua, significa que has encontrado un acuífero, un depósito subterráneo de agua en la roca. El tercer paso es cavar una serie de hoyos en la colina, creando una línea de pozos. Es importante que cada pozo sea un poco más profundo que el anterior, de modo que, al pasar al cuarto escalón, conectar todos estos pozos cavando un túnel horizontal entre ellos, el agua fluya hacia la base de la colina, donde se puede llegar fácilmente. Se estima que en Irán hay 35.000 cariz, y muchos de ellos, como el cariz de la ciudad de Gonabad, de 700 años de antigüedad, que todavía suministra agua a los 40.000 habitantes de la ciudad, se siguen utilizando en la actualidad. Pero no es necesario vivir en un desierto para tener dificultades para encontrar suficiente agua potable. Basta con pensar en Singapur, una isla pequeña con más de 5 millones de habitantes. A pesar de estar rodeados por el océano, las personas que viven allí nunca han tenido una fuente de agua segura. Durante mucho tiempo, Singapur obtuvo su agua de Malasia. Sin embargo, Singapur no quería depender de otra nación, ya que sabía que la sequía o el conflicto podían provocar una catástrofe humanitaria. Así que Singapur se convirtió en un líder en la gestión del agua. Hoy en día, Singapur recoge el 90% de su agua de lluvia, más que ningún otro país del mundo. También reutiliza una gran cantidad de aguas residuales y, en 2005, abrió su primera planta de desalinización, que produce 30 millones de galones de agua potable todos los días. Estas innovaciones por sí solas proporcionan el 50% del agua de Singapur. Para 2060, ese porcentaje debería aumentar al 85%.